Hay personas que no solo practican un arte marcial, lo convierten en una forma de estar en el mundo. Antonio Dúcar es uno de esos guerreros silenciosos que eligieron un camino poco comprendido, pero profundamente transformador, el Aikido. Desde Bilbao hasta Los Ángeles, su viaje ha sido una búsqueda de verdad, de armonía en el conflicto y de precisión en el caos. Ingeniero de formación, budoka de vocación, Antonio lleva más de 25 años explorando el alma del Aikido. Ha seguido a maestros legendarios como Haruo Matsuoka, no solo para aprender su técnica, sino para entender su filosofía desde dentro. Antonio es un sensei valiente y, según él, políticamente incorrecto. Y eso es lo que lo hace especial. Prepárate para escuchar a alguien que no habla desde el ego, sino desde la experiencia. Porque cuando él habla de Aikido, no habla de golpes, habla de camino. Buenos días, Antonio Dúcar. Gracias por venir esta segunda vez. Encantado y gracias por esta nueva oportunidad. Antonio, si un joven llega a tu escuela y te pregunta, ¿qué voy a aprender contigo además de a defenderme? ¿Qué le respondes? Efectivamente, aparte de un método de autodefensa racional y moderno, pero con una característica principal, que es el control. Es decir, procurando causar el menor daño posible al agresor, es decir, sin humillación, sin ensañamiento, sin violencia bruta o extrema, ¿no? Pero no solo se queda ahí, en ese método de autodefensa, sino que a través del Aikido, de las clases, va a desarrollar una determinada actitud. Mediante un lenguaje corporal determinado, una elegancia en el gesto, un saber estar, va a proyectar una actitud muy positiva hacia los demás. Va a ser una tarjeta de presentación excelente frente al resto que a buen seguro le va a abrir muchas puertas. Y además también esta actitud le va a venir muy bien para enfrentar adversidades, cuando vienen mal dadas. Es decir, hoy en día la gente está desbordada en el trabajo por estrés, desbordada en el ámbito familiar, desbordada en el día a día en la calle, con extraños, etc. Entonces le va a permitir gestionar esas situaciones de manera centrada, equilibrada, ecuánime, asertiva, de forma que siempre tenga el control y las riendas de la situación. Es cierto que seguramente un alumno de artes marciales en nuestro país, pues quizás no enfrente nunca grandes violencias, esperemos. Pero sí que, a buen seguro, evidentemente, y esto sí o sí, va a enfrentar adversidades, es decir, la pérdida de sus padres, una enfermedad, la pérdida de trabajo, casos de divorcio, separación, pérdidas de pareja, etc. Entonces, en esas situaciones le va a venir muy bien el haber desarrollado una actitud muy estoica para no tirar la toalla y salir adelante. Y es que, en definitiva, el mejor guerrero no es el más fuerte, sino aquel que es capaz de afrontar sereno aquello que le supera con creces. ¿Recuerdas ese momento en el que el Aikido dejó de ser solo una disciplina y se convirtió en tu camino de vida? Sí, esto fue allá por 2012, cuando decidí dar un paso al lado frente a mi carrera profesional ingeniero y decidí pues montar una escuela de artes marciales, un dojo de corte más tradicional, ¿no? Yo ya venía dando clases de Aikido concretamente, ya tenía una pequeña experiencia y la verdad es que estaba encantado, ¿no? Y las artes marciales me gustaban mucho. Entonces, bueno, pues también se dio la circunstancia, una coyuntura económica de una gran crisis económica, en mi caso no había proyectos en mi departamento y tal. Bueno, total, que decidí lanzarme a la piscina y dar un cambio, un giro de 180 grados en mi vida y arrancar este proyecto. Bueno, claro, todo el mundo en mi entorno, ¿a dónde vas? ¿De dónde vas? ¿Estás loco? ¿Con la que está cayendo? Etcétera y tal. Y bueno, pues
Evidentemente los comienzos fueron duros, eso es innegable, pero al final con empeño y con tesón, pues la cosa ha ido muy bien y hemos tenido una muy buena respuesta. De los maestros que has tenido, ¿cuál ha sido el que más te ha influido? A decir verdad, todos me han aportado, todos. Desde el primer profesor que tuve en Bilbao, que me inició en el Aikido y claro, para mí todo era nuevo y yo estaba absolutamente maravillado, ¿no? Pasando, por ejemplo, por otro maestro muy entrañable, muy querido, que desgraciadamente falleció porque ya tenía una edad y era mayor. Y para terminar, en mi actual mentor, mi actual maestro, Machoka Sensei, que es mi gran referente técnico a día de hoy. ¿Qué consejo o anécdota nunca se te va a olvidar de él? Él nos dice a sus instructores, él nos insiste en el seeking, es decir, en la búsqueda, que siempre estemos buscando, investigando. Al final, Aikido es un arte marcial de principios, que no de técnicas. Entonces, siempre esos principios pueden adaptarse a diferentes situaciones. Es la búsqueda personal que uno tiene que hacer, ¿no? Para adaptar y además para pulir el movimiento. Entonces, él siempre nos insiste precisamente en ello, que sigamos explorando, profundizando, que no nos relajemos. Desde tu visión, ¿qué valores te ha dado el Aikido que ningún otro arte marcial ha logrado transmitirte igual? Bien, para responder a esta pregunta, que es muy interesante, mira, voy a empezar diciendo, porque hay una pequeña diferencia del Aikido, es un arte marcial muy curioso, muy original respecto a otras formas de budo o artes marciales, ¿no? En general, todas las artes marciales tienen un entrenamiento a tres niveles, Shingitai, que se llama en japonés. Entrenamiento del cuerpo, es decir, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad. Entrenamiento de la técnica, evidentemente tienes que construir una técnica que sea lo más funcional posible, que esté bien elaborada, que sea potente. Y luego está el cultivo, el desarrollo de la mente, de la mentalización. Muy importante tener el foco bien puesto en el aquí y ahora, en el presente, ¿no? Desde tiempos ancestrales, en tiempos de guerra, campo de batalla, en el que evidentemente el guerrero tenía que estar muy concentrado porque podía morir, ¿no? A una traslación a épocas más modernas en un combate, una pelea deportiva, ¿no? El peleador se prepara, se mentaliza mucho antes de salir al ring, al octógono, porque tiene enfrente un rival que va a ir a por él, ¿no? Entonces, ese entrenamiento a tres niveles, Shingitai, prácticamente es una característica común a la mayoría de las artes marciales. ¿Qué es lo que introduce el Aikido y lo que introdujo Ueshiba? Dijo, yo voy a meteros una capa más, que es la capa espiritual. Pero espiritual no en el sentido de religioso o sectario, ni mucho menos, sino en espiritual en el sentido de reflexionar sobre tus acciones, reflexionar sobre tus actos. Es decir, no todo vale para conseguir un objetivo determinado. Es decir, si yo me tengo que defender ante un agresor, no vale que lo haga de cualquier manera. No le puedo humillar, no puedo generarle yo más violencia que la que me entrega, sino sería un acto muy primitivo y muy feo, ¿no? Aunque haya conseguido ese fin, ¿no? Entonces, el Aikido, en ese sentido, propone una actuación proporcional en la defensa, ¿vale? Si la agresión es suave, pues la defensa será más moderada. Si la agresión es muy extrema, pues la respuesta será más contundente. Pero no solo se queda ahí en el ámbito marcial o defensivo, ¿no? Sino que esto es extrapolable a cualquier ámbito. Por ejemplo, en el mundo laboral, trabajo, si yo quiero
tener un mayor reconocimiento en mi empresa, no voy a estar metiendo codos, hablando mal de mis compañeros, con subterfugios, con mentiras, etcétera, ¿no? Algo más mundano, por ejemplo, si eh, encuentro una plaza para aparcar el coche, pero ya hay una persona que la ha señalado, pues cojo y me meto yo, ¿vale? Eso no es actuar bien, ¿no? O también, por ejemplo, si tenemos una reunión de empresa con unos clientes, pues no verlo todo como si quien tenemos enfrente sea un oponente y que tenemos que es un problema, sino que igual somos dos frente a un problema. Y vamos a intentar buscar la negociación para que todos salgamos ganando. Es un juego de suma positiva el Aikido, no uno gana y el otro pierde, es un juego de suma positiva, ¿no? Entonces, al final, el valor que aporta el Aikido es el poder reflexionar sobre tus acciones y tener en cuenta a los demás, de manera que se haga una actuación de la forma más justa, ética y armoniosa. Si tuvieras que describir tu arte marcial en una sola frase, poderosa, esa que podrías llegar a tatuarte, ¿cuál sería? Bueno, pues por ejemplo, alguna que incluía la palabra control. Control. Ah, control sobre uno mismo, principal. Control sobre un oponente. Control del entorno. Control de la situación. En definitiva, control de las riendas de tu vida. Sí. En tu aprendizaje del Aikido, ¿recuerdas algún momento que fuera un antes y un después? Sí, precisamente cuando conocí a mi actual maestro mentor, Machoka Sensei. Sí. Yo lo conocí ya creo, hace 17 años, en un curso, en un seminario que impartió en España, en Sevilla, y la verdad me transformó. O sea, cuando le vi a ese señor moverse en el tatami, dije, wow, ¿qué es esto? Y mira que yo tenía ya recorrido de haber estado con diferentes maestros y algunos muy referentes, ¿no? Pero cuando le vi a esa persona moverse en el tatami, es decir, elegancia, rapidez y eficacia, todo condensado en una misma persona. Entonces en ese momento dije, yo quiero hacer eso, ese es mi Aikido, ese es mi Aikido, y hasta el momento. Cuando la gente escucha Aikido, ¿qué crees que piensan? ¿Y cuál es la realidad? Aquí te comento, el Aikido es un arte marcial muy maltratado, tiene mala fama, para que no nos vamos a engañar, o sea, tiene bastante mala fama, no hay que hacer más que una búsqueda o ver vídeos, comentarios, y la gente tiene mala fama, pero en parte no lo hemos ganado nosotros a pulso, ¿vale? No lo hemos ganado a pulso. Y esto viene más o menos desde el año, finales del 90, del año 2000, ¿vale? Que empezó a haber como una decadencia en el Aikido. ¿Y a qué se debe esta decadencia y esta impresión de que es algo anacrónico, antidiluviano, que no se entiende tampoco su contexto, que no es funcional, no es práctico, aplicable? Pues por varios motivos, ¿vale? El primero de ellos es eso que te decía, que también la parte de la culpa la tenemos nosotros, ¿no? En la comunidad del Aikido, los docentes y demás. No hemos hecho un buen ejercicio de docencia para transmitir realmente qué es el Aikido, en qué contexto funciona o de dónde viene, cuál es su origen y en qué contextos no funciona, porque todas las artes marciales, todos los sistemas, digamos, tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, todos absolutamente, tienen limitaciones, ¿vale? Entonces, Aikido es un arte marcial, es un budo, por tanto, viene sus orígenes en un sistema militar, el campo de batalla de las guerras, en el que o matabas tú o te mataban a ti, ¿vale? Tienes que responder rápidamente, ¿vale? Cortando, moviéndote entre varios adversarios, etc. Todas las guerras siempre, desde el que el mundo es mundo, se han hecho con armas, y hoy en día se siguen haciendo con armas más modernas, pero con armas. Nadie va a la guerra a darse guantazos con la mano abierta, ¿vale? Siempre con armas, ¿vale? Entonces recoge también esa herencia de armamento, ¿no? De manejo de armas.
¿Qué ocurre? Que en tiempos de paz el aikido, lejos de ser un arte para matar rápidamente o para desmembrar, se configura como un sistema para neutralizar rápidamente a un agresor, ¿vale? Haciendo que el tiempo, la ventana de tiempo en el que permanece la violencia se reduzca al máximo, ¿vale? Y evitando incluso que eso pase digamos, a una contienda de pelea, de combate, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que trabaja el aikido, ¿vale? En neutralizar agresiones, básicamente lo más rápido posible, espontáneas. No meterse en un ring, una jaula, pues con otro oponente que ya te ha estudiado previamente, ya lo has estudiado, te va a fingir, va a amagar, etcétera, tal, ¿no? Eso es un desarrollo de violencia o violencia deportiva mayor, ¿no? Entonces, todavía a día de hoy, pues se ve que en muchas escuelas, muchos instructores siguen denominando a su arte como una lucha japonesa, un arte de combate, que no, que es que no es nada de eso, no y no. No tiene nada que ver con la pelea o con cualquier forma de lucha. Tiene unos orígenes militares, pero el contexto actual es el de responder rápidamente a una agresión y neutralizarla. El símil que yo pongo muchas veces, que explica, creo que explica bastante bien y aclara qué es un aikidoka, es el símil con un francotirador de élite, de un ejército, ¿vale? Pues que queda apostado en un sitio para que no sea descubierto y espera el momento justo, oportuno para abatir a su objetivo, ¿vale? Para eso ha tenido que entrenar mucho y mucho y muy bien la eficacia de su tiro, su precisión, porque el objetivo puede estar moviéndose, puede haber condiciones adversas de viento, lluvia, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero no tiene muchas oportunidades. Tendrá 2, incluso 3 oportunidades, no tiene más. Si es descubierto, si falla y descubren su posición, van a ir a por él. Entonces ahí está también la formación en lucha cuerpo a cuerpo, por ejemplo, que ya ha tenido antes para poder incluso responder y salir lo más airoso posible, ¿no? Aikido es conveniente, y antiguamente se hacía así, tenéis que tener una formación en lucha, en cuerpo a cuerpo, en pelea, y luego se te da esa capacidad de neutralizar rápidamente, ¿vale? Entonces, ese es el contexto en el que funciona el aikido, en el precombate, ¿vale? En segundo lugar, otro motivo de la herencia del aikido es que, si bien en los primeros años del desarrollo de este sistema por parte de Ueshiba y sus primeras generaciones, como explico anteriormente, Ueshiba solo cogía alumnos con unas determinadas características, que fueran ya buenos peleadores, que tuvieran acreditados cinturones negros en judo, jiu-jitsu, karate, etc. Sí, no les iba a enseñar a pelear. Les iba a decir, yo os voy a coger y os voy a enseñar a afrontar el conflicto de otra manera, una manera mucho más rápida, prácticamente antes de que se produzca, o minimizando el tiempo en el que se produce. Entonces, esa gente sí que entendía, lo desarrollaba muy bien y era capaz de llevarlo a la práctica. Y además aceptaban retos y desafíos con otras escuelas de artes marciales, gente de judo, de karate, etc. Y no les importaba. A la muerte de Ueshiba, pues entraron nuevos agentes en el panorama internacional y que tomaron las riendas del aikido y establecieron un nuevo paradigma, ¿no? Entonces, ya ellos, y que sigue actualmente, pues digamos que quisieron fomentar el tema de la espiritualidad del aikido en detrimento de la marcialidad, ¿vale? Quizás para llegar a más gente y para venderlo como un producto más de marketing que sea más fácil de comprar por más y más gente, ¿vale? Independientemente de su edad, de su condición física, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues esto supone que al final mucho aikido haya sido relegado a un mero arte de exhibición, y en el que incluso hay escuelas que evidentemente tienen una técnica competente, hacen bien, pero es que se recortó también, recortaron muchos aspectos del arte que manejaba Ueshiba y sus primeras generaciones de alumnos,
porque no se podían, chocaban con la idea de la espiritualidad. Era como muy violento, ¿vale? No casaba muy bien. Es decir, se recortaron temas de golpeo, de atemiwasa, de estrangulamiento, simewasa, formas de newasa en el suelo. El aikido tiene poquito suelo, pero tiene algo de suelo, ¿vale? Todo eso fuera. Proyecciones muy violentas, también se recortaron y se configuró un programa, un currículum que a mi entender es muy básico, pero se quedan muchas cosas fuera, muchas cosas fuera. Entonces hoy en día pues tenemos cinturones negros pues con una visión un poquito limitada del arte, incapaces igual de hacerlo funcionar en otras situaciones. Y además que se responde solo a pequeñas violencias y no hay que quedarse con eso, ¿no? La sociedad ha evolucionado, desgraciadamente hoy en día la violencia es mucho mayor y más extrema que hace 80, 100 años y lo estamos viendo día a día. Y entonces tenemos que estar a la altura, tenemos que ofrecer un sistema también que sea capaz de, no solo cuando me cogen una mano, me ponen la mano en el pecho o me intentan dar un golpe con la mano al rostro, sino violencias más fuertes, ¿no? Debemos ser capaces de responder ante eso. Luego también el tema de la competición. Aikido no es competitivo, no tiene competición, excluye la idea de la competición. Pero ojo con esto. Bueno, salvo algún estilo, el Tomiki o Shodokan Aikido, que sí tiene en desarrollo una competición similar un poquito al judo, ¿vale? Es el único estilo de Aikido que sí contempla la competición, pero en general el Aikido no la contempla. No la contempla en el sentido de esa rivalidad, ¿no? De querer ganar a otro y tal. Entonces, esto por una parte puede ser positivo porque atrae gente que quiere iniciarse, quiere practicar un arte marcial, pero que no, pues bueno, pues no le gusta competir, y ya está, pero está bien. Pero claro, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque como no hay competición, no hay derrota. Y como no hay derrota, ¿qué ocurre? Que siempre gano. Poniéndolo así muy gordo. Es decir, se machaca un principio fundamental del budo, que es que el budo contempla la derrota. Es más, la derrota, el perder, nos hace evolucionar, mejorar y aprender. Tenemos que estar dispuestos a experimentar en nuestras carnes la derrota, es decir, esto me sobrepasa, no puedo hacer nada, soy incapaz. Bueno, pues reflexiona por qué y mejora. Pero en cambio, si siempre con tu compañero o en exámenes o en exhibiciones te sale todo, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Además, si le sumamos otro principio mal entendido en Aikido, que es el de la no resistencia, que la no resistencia no la pone el que te ataca. El que te ataca tiene que ir con todo para conseguir su objetivo y si te tiene que arrancar la cabeza, te la va a intentar arrancar. La no resistencia es por parte del defensor. Tú no le puedes ofrecer una resistencia, una rigidez muscular, porque ahí se produce un choque de fuerzas, ¿vale? Entonces, no, hay que colaborar, entonces se puede colaborar en los primeros estadios de enseñanza del arte con los principiantes para que no les explote la cabeza porque el movimiento de las técnicas tiene muchos detalles, pero a medida que vas progresando te pones más serio y si no te mueve, no te mueve, ¿vale? Entonces, pues esa falta de sinceridad en la práctica también, ¿sabes? Entonces eso se ve desde fuera como, joder, vaya, si no hay resistencia, no hay presión, no hay nada, ¿no? Y luego, por último, pues al abrigo de todo esto, pues incluso encima, pues éramos pocos y parió la abuela, con perdón de la expresión, pues han aparecido otras escuelas que funcionan casi más como sectas, como un culto, que ni siquiera además practican la marcialidad, ni mínimamente. O sea, bueno, cogen algunas frases que decía Ueshiba, que no las entendía prácticamente nadie, de la armonía, de alinearse con el universo, con los kamis, no sé qué y tal. Se visten de samuráis y hacen una especie de tai chi relajado o de yoga, ¿vale? Pero también no hay ningún problema que cada uno en su tiempo libre haga lo que le parezca, pero si eso le llamas aikido, pues eso no es del todo acertado,
Como es un conjunto de circunstancias que evidentemente, pues tanto dentro de la comunidad marcial como desde fuera, se ve el aikido como algo que es poco útil y poco práctico, ¿no? A veces con razón, por supuesto, otras igual, no tanto, porque ahí nos meten a todos en el mismo saco. ¿Qué ventajas tendría tu arte marcial en un octógono de MMA? Buena pregunta, interesante. Muy bien. Aquí permíteme, Pablo, que primero voy a quiero aclarar un poquito el concepto de MMA, al menos el nombre, ¿no? El nombre. Y luego ya entro en materia un poquito si es que el Aikido puede aportar o no, incluso en un contexto para el cual realmente no es el suyo, no es su hábitat natural, ¿vale? Las MMA, Mixed Martial Arts o artes marciales mixtas. Ese es su nombre, pero realmente es un nombre poco acertado y que induce error. ¿Por qué? Al final, las artes marciales mixtas beben de tres grandes sistemas. Por un lado, sistemas de lucha, el wrestling, la lucha grecorromana, etc. Por otro lado, el segundo gran grupo son los deportes de contacto. Entonces, el que brilla con luz propia, por excelencia, es el boxeo. Boxeo, Muay Thai, kickboxing, etc. ¿Vale? Y un tercer grupo que lo formarían las artes marciales. Pero ojo, las artes marciales, como decía anteriormente, son artes por su propio nombre, marcial, viene de Marte, del dios de la guerra, son artes militares, del campo de batalla, de las contiendas militares, de la guerra, en el que se manejaban armas, básicamente, se manejaban armas. Luego hubo una primera derivada de esas artes marciales originarias militares, ¿vale? Y se desarrollaron, por ejemplo, artes marciales muy conocidas como el karate, el taekwondo, el judo, que apenas tienen una práctica de armas, pero evidentemente tienen su técnica de autodefensa, su parte de combate o de randori, kumite, lo que sea, y su desarrollo personal, ¿no? Son budo para el autoconocimiento interno, ¿vale? Pero es que la parte de artes marciales que cogen las MMA ni siquiera son estas en su globalidad. Es una segunda derivada de estas. Quitan la parte de la autodefensa, quitan la parte del desarrollo personal y se quedan solo en las técnicas de combate. Las técnicas de combate. Entonces, tenemos tres grandes grupos, ¿vale? Y el de las artes marciales es como una segunda derivada de las artes marciales originarias, que eran artes militares de guerra. Entonces, llamar a todo eso, a esos tres grandes grupos, artes marciales mixtas, pues no es lo más justo. Se podrían llamar, por ejemplo, sistemas de lucha combinados o sistemas de pelea combinados. Sería una definición más exacta, se ajusta más a la realidad y no habría tantos equívocos, ¿no? La gente primero oye arte marcial o casi hoy en día y ya tiene la figura del peleador haciendo el ground and pound en el ring, en el octágono, frente al otro, ¿no? Cuando igual realmente la figura que más puede representar un artista marcial, a un guerrero, precisamente es el guerrero a caballo y con el tiro con arco, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí la aclaración un poquito en la nomenclatura, ¿no? Luego, además, hoy en día parece que las MMA son la referencia para todo, es decir, para determinar si un sistema es válido o no, es práctico o no. O sea, si pasa la prueba del octógono o del ring. Mi opinión es un sí, pero no. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente, es incontestable que la metodología que se usa en MMA y se usa en deporte de contacto, en boxeo, etcétera, en Muay Thai, es una metodología eminentemente práctica, muy bien estudiada y maravillosa para ese contexto, para el contexto luego de una pelea, ¿no? Una pelea con su normativa, etcétera, ¿no? Son metodologías muy buenas porque se testean, porque la técnica no solo se trabaja fundamentalmente, sino que luego se testea con sparring, con combate, etc. Entonces,
independientemente del arte marcial que trabajes, es un arte marcial con armas, el kenjutsu o de cuchillo o a manos vacías, el que sea, tú lo que tienes que tener es un testeo de tu técnica, de ponerla a prueba. Con presión, resistencia, con randori, con cometido, lo que sea, ¿vale? Tienes que testearla, quitando adornos, florituras y que sea funcional y directa, ¿vale? Entonces, lo que nos enseñan las MMA es precisamente esa metodología que podemos llevar a nuestro día a día de nuestro trabajo en las artes marciales. O sea, testear la técnica, probarla en condiciones más adversas, ¿vale? Y no en el sentido que la gente no tiene que tener complejo, de decir, a ver, pues yo igual hago taekwondo y, joder, si me meto en un octógono de MMA, pues no voy a durar mucho. O sea, es que igual no tienes que estar a eso. Tú trabaja bien los punches, la técnica de taekwondo de tu sistema, el que hagas. Lo que decía anteriormente, que la técnica se testee, se esté refinada, sea válida con condiciones de presión, resistencia, etcétera, y entonces disfruta de tu sistema y lo estarás haciendo fenomenal. Hay que darse cuenta que las MMA, el peleador de MMA es un atleta de alto nivel hiperespecializado, hiperespecializado. Se puede comparar, se puede hacer un símil, por ejemplo, frente a un nadador olímpico y un guardacostas de salvamento marítimo, ¿vale? Si ponemos a que compitan el guardacostas con ese nadador olímpico en una piscina olímpica, pues independientemente del estilo de nado, prácticamente en todas las carreras que se hagan, va a ganar el nadador olímpico, porque está hiperespecializado. ¿Qué significa? Que el guardacostas no vale para nada. Su función, lo retiramos, lo quitamos. No, porque quizás es el que tiene que salvar a una persona en el mar en condiciones adversas, o tiene que saber moverse dentro del agua con el cuerpo parcialmente lastrado o bloqueado, y aparte otras funciones de seguimiento, de reconocimiento, de escolta, etc. Entonces, cada uno en su sitio, cada uno en su sitio, y un sitio para cada cosa, ¿no? Y yendo a la pregunta, si el aikido, ¿qué ventaja, no? ¿O qué puede aportar el aikido? Pues lo decía también anteriormente, partiendo de la base que el aikido no es un sistema realmente de pelea, sino de instancias anteriores de precombate, de evitar realmente que incluso que la pelea se produzca, de reaccionar y neutralizar rápidamente cualquier conato de violencia, de agresión. Al final, no obstante, también en una pelea pues hay unos ataques, hay unas agresiones. Entonces, ¿qué movimientos podrían incorporarse en un combate tipo MMA? Aquí voy a ser un poquito más técnico, ¿vale? Pero voy a dar una serie de movimientos que podrían tener su opción, sobre todo o bien al principio del combate para sorprender, ¿vale? Porque hoy en día, al final en MMA, la cosa está muy parecida, porque todos entrenan prácticamente lo mismo, con metodologías muy similares, prácticamente los mismos sistemas combinados. Entonces, cualquier matiz que les des diferente puede suponer una ventaja y que un peleador se lleve el gato al agua, ¿no? Entonces, o puede ser al inicio o quizás si se van produciendo asaltos cuando aparezca el cansancio también, ¿no? Podría ser un buen momento también. Por ejemplo, se podrían hacer cortes y deflexiones, ¿vale? Encadenadas, por ejemplo, con codazos, tipo Muay Thai, ¿vale? Entrar rápidamente a conectar, ¿vale? Un ataque de puños combinado o individual, aislado, poder deflectarlo, cortarlo. También en los cortes se puede hacer movimiento de corte y hacer un kotegaeshi, que no es la primera vez que se ha hecho en MMA, se han hecho kotegaeshis, ¿vale? Que es esta, digamos, lusación que te coge el centro y te colapsa, te lleva al suelo. Y luego encadenar, por ejemplo, con un control en el suelo. Se puede hacer una variante del jab, que es entrar directamente aquí con todo el cuerpo centrado, equilibrado
conectar en la garganta y desequilibrar. Si no tira por completo, se puede intentar encadenar un derribo a piernas, a double leg o single leg. Se puede hacer una entrada, un irimi al cuerpo y luego de ahí coger para Kaitenage, que es una proyección como el molinillo en rotación en 2 dimensiones. Qué bueno. Los irimitenkas, que son también movimientos en 2 dimensiones circulares para los clinch. Incluso se puede hacer una variante de leg takedown. En lugar de coger las piernas, se entra y se barre con todo el cuerpo a las piernas de apoyo o a una pierna de apoyo. Eso también podría ser útil. Es decir, hay unos elementos que incluso en un combate podrían tener su margen de aplicación. No voy a decir que sean una maravilla y que funcionen sí o sí, pero tendrían su opción. Pero para eso también hay que entender muy bien lo que son los combates, esas resistencias y de lo que aporta el aikido, descartar, que hay mucho que en ese contexto no funcionaría o sería muy difícil la aplicación, y quedarse con un repertorio más pequeño, pero que sí tendría una pequeña opción, sí. Porque yo lo estudio, o sea, yo creo de ser el único profesor de Aikido que tiene todas las semanas hora y media de clase de sparring de complementos, Qué que bueno. probamos, es prácticamente una especie de MMA con los principios de Aikido. Qué guay. Sí, todos los viernes doy hora y media. De hecho, es la única clase en la que no vestimos con el uniforme de Aikido, ni la hakama ni nada. Vamos con ropa deportiva, con guantillas y demás. Qué guay. Sí. Y por eso yo pruebo mucho. Yo pruebo mucho y hay cosas que digo, descarto. Y yo digo, bueno, pues esto, bueno, puede dar una opción, ¿sabes? Entonces, te digo que no son cosas que ahora me invente así para quedar bien, no. Son cosas que se han ido probando. ¿Qué es lo que nunca debería enseñar un maestro? Bueno, un maestro nunca debe enseñar violencia gratuita, agresividad, malas formas, ser irrespetuoso con los alumnos, no ser una persona sincera. Todo eso debe quedar fuera de la figura del maestro. Se suele decir que para conocer a un maestro te tienes que fijar en sus alumnos, ¿no? Si sus alumnos no se saben comportar ni dentro ni fuera del tatami, son agresivos, son violentos, no tienen buenos modales, es decir, son unos completos tarugos, pues así será su maestro. Sí. Sí. ¿Piensas que anticiparte a tu oponente es necesario? ¿Cómo entrenas esta lectura? Bueno, es necesario y fundamental, es básico. O sea, de hecho, fíjate, es uno de los principios que en mi experiencia en Aikido son más importantes, si no el más importante. El irimi. Irimi significa entrar con todo el cuerpo, anticiparse. Anticiparse o bien justo en el momento que se produce el ataque, ¿vale? O incluso antes. No dar pie a que se produzca. ¿Por qué? Porque ya has tenido una intuición, precognition. Es un principio de Budo también que es precognition, ¿no? O sea, intentar leer a la persona antes de... Por eso nosotros siempre por fuera, el Budoka, el Aikidoka, puede dar una apariencia muy neutra, muy formal, muy amable, pero por dentro estamos ya con el sable prácticamente desenvainado. Estamos esperando el momento, no bajamos la guardia. Entonces, el principio de Irimi, de entrar con todo el cuerpo, es lo que te hace poder anticiparte al ataque. Yo lo he hecho en la calle. Yo lo he hecho. Y ha funcionado sin mayor problema. Yo lo he hecho. Y luego comprobaste que iba a pasar algo. Sí. Comprobé que luego esa persona, pues lejos de bajar, fue a más. Y bueno, ahí que me tuve que defender hasta de sillas, que me empezó a lanzar. Sí. Pero bueno, le cogí, le enganché, le reduje en el suelo y le neutralicé. Y ya está. Proporcionalidad, ¿no? Lo que decías. Proporcionalidad.
Sí, sí. Ahí vino enseguida gente y dijo: "Buah, esta persona está dando por culo a todo el mundo aquí en la calle, de esto que vas por la calle y de repente te encuentras con una persona que quiere jaleo, que quiere jaleo". Y tú, claro, en el momento que te chocan y tú dices: "Ahí va", pues habrá sido un error mío o de la otra persona. Pero le ves los ojos, le ves la intención y tal. Yo no me lo pensé. Yo fui a por él. Y ahí Ya estaba está. alerta. Exactamente. Sorprender al que te quiere sorprender. Qué bueno. Cuéntame una anécdota en la que un alumno te haya enseñado algo a ti y no al contrario. Bien, realmente mis alumnos me enseñan más a mí que yo a ellos, realmente. O sea, yo aprendo continuamente de mis alumnos. Sí, sí, esto es totalmente cierto. A ver, yo soy una persona que soy profundamente detallista y muy exigente conmigo mismo, ¿vale? O sea, yo quiero que el movimiento, el gesto técnico esté perfectamente elaborado, sea inmaculado, ¿vale? Pero también es verdad que al final tienes que contar con todo tipo de perfiles en el tatami y de aptitudes, ¿no? Hay gente que sí que llega, se les puede exigir más, otros quizás igual por otras circunstancias o características, pues no tanto, aunque a todos tienen que cumplir un mínimo de nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando a un alumno mío se ha visto desbordado en clase, un ejercicio que no ha podido pues, resolver absolutamente nada, se ha frustrado mucho, o incluso en exámenes, ¿no? Exámenes que le he planteado que incluso ha suspendido, en ese momento el fracaso no es del alumno, el fracaso es mío. El fracaso es mío, porque igual no he sabido leer a esa persona, no he sabido igual acompañarle o prepararle mejor, o igual no era su momento, ¿vale? Entonces, ellos me enseñan un montón. Y yo, pues bueno, pues humildemente, pues les enseño técnica, pero lo que recibo de ellos es impagable. O sea, o sea, me lo devuelven todo mm, muy amplificado. O sea, de verdad, sí. ¿Qué situaciones llevan a empujar a un maestro en pensar en abandonar y cuáles suelen ser las que reavivan su compromiso para seguir con más fuerza? Bien, pues situaciones que te pueden hacer abandonar, ¿no? Pues bueno, pues a ver, sí que hay cosas que escuecen un poquito, ¿vale? Que dices, te quedas ahí como, por ejemplo, que llegas a una clase y no hay nadie. Nadie se ha presentado a la clase. Y dices, joder, o tienes a una persona, tal, que bravo por esa persona, ¿sabes? Pero bueno, se den más a circunstancias puntuales y tal. Cuando se repite igual en el tiempo, pues entonces hay que hacer un ejercicio de reflexión, porque seguramente la culpa está en mí, en el instructor, en el profesor. Hay cosas que no se estén haciendo bien, ¿no? Pero sí, esas son cosas que escuece, porque a todos los instructores nos encanta ir a una clase y que haya mucha gente. Joder, nos sentimos súper cómodos, súper a gusto y tal. Cuando ves que no hay respuesta, no gusta, no gusta y escuece un poquillo, ¿no? Escuece. Pero ya te digo, muchas veces es porque hay cosas que no las estoy haciendo bien, no las están haciendo bien, ¿no? Luego también es verdad, otra cosa, abandonar, ¿no? Pero sí, lo que hablaba anteriormente de la mala fama del aikido, ¿no? Que vayas por donde vayas, te metes en redes sociales, comentarios, esto no vale para nada, esto es falso, esto es una jaimitada, no sé qué. Pues eso no contribuye tampoco, realmente. No obstante, yo me intento abstraer de todo eso y seguir con mi trabajo, con mi trabajo y mostrarlo. Es decir, bueno, pues yo intento mostrar humildemente mi trabajo poco a poco, que el Aikido es una herramienta no solo de autoconocimiento interno, sino incluso marcialmente válida, que puede ser aplicada en muchos contextos. Pero bueno, al final es luchar contra algo que ya está establecido y bueno, pues yo no puedo opinar sobre el trabajo de otros profesores, no puedo ponerme en su piel, pero y no soy responsable de lo que hagan otros y soy responsable únicamente de lo mío, de mis acciones y de mi trabajo, ¿no? Y bueno, me he intentado abstraer y hacer lo mío y mostrar bueno, que cuidado que no todo es igual, que no todo es igual. Entonces, bueno, eso que me reaviva para poder continuar, pues evidentemente la respuesta de mis alumnos, que
bueno, que siempre están ahí arropándome. Y tengo alumnos desde que yo comencé a dar clases que siguen ahí, son muy fieles y bueno, pues al final se lo debo todo a ellos. Fidelidad es muy importante. Sí. Cuando, yo creo que si un instructor que no haya conservado, no digo muchos alumnos de principio, porque al final de las circunstancias de la gente y tal, pero que no tenga ninguno de los del principio y vaya continuamente rotando, igual no es muy buena señal, ¿sabes? No es muy buena señal. Y yo, por suerte, sí que mantengo Qué bien. gente desde el principio. Qué bien, qué bien. ¿Qué consejo le darías al Antonio de 15 años? Que siga su intuición, su instinto. Aquello en lo que cree que puede aportar un valor añadido y puede mejorar, quizás, no el mundo entero, pero su comunidad al menos, que lo desarrolle, que crea. Yo creo que esto se me da bien y soy bueno, y además es algo original o que prácticamente no está muy elaborado. Adelante con ello. Independientemente de las opiniones de los demás, que siempre te van a decir, no, cuidado, tal, no lo hagas, ¿dónde vas, loco? No, sigue tu instinto, tu intuición. Al final, tú debes creer en ti mismo, porque si no, nadie va a creer en ti. O sea, los demás no van a creer en ti. O sea, tú tienes que hacer esa introspección y decir, por aquí voy. Y me da igual lo que piense el resto. ¿Cuál es el principio técnico que diferencia tu disciplina de todas las demás? Pues sin duda puede ser el de la no resistencia. El de la no resistencia. Es decir, no confrontar fuerzas. No confrontar fuerzas. Porque si no, al final siempre gana en general el más fuerte, ¿no? Y Aikido tiene esa capacidad de absorción y de redirigir el ímpetu, la fuerza, la energía con la que se me entra, ¿no? Redirigirle para proyectarle, para controlarle, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si alguien, desde un ataque muy básico, si alguien te coge la mano, aunque tú hagas un movimiento fuerte, si estás metiendo rigidez, tensión muscular, a nivel de Aikido no funciona. Y además que la otra persona te va a apretar más fuerte o te va a golpear con la otra mano. Pues le estás dando pistas de enfrentamiento. Ahora bien, si yo predispongo el cuerpo, alineo cadenas musculares, fascias, modifico el esternón, actúo desde el centro, un cuerpo completamente conectado, y yo hago un movimiento, tú no notas nada. Porque a la nada, al vacío, no se la puede agarrar, ni se la puede golpear. Y eso trabajamos en Aikido, ser la nada, ser el vacío. Pero esto también extrapolable o trasladado, por ejemplo, a una situación de conflicto. ¿Qué actitud adoptamos? Si estamos, digamos, en una discusión, como nos pongamos en guardia, le estamos dando una información a la otra persona de que queremos pelea, que estamos cerrados, que esperamos la pelea. Como agachemos la cabeza y seamos sumisos, el otro va a aprovechar el momento y va a ir a por nosotros. Entonces, nosotros no damos ninguna pista a nivel de lenguaje corporal. Nos mantenemos en el centro. Somos completamente asertivos, ¿vale? Entonces eso, no dar ninguna pista que predisponga a la otra persona es de alguna manera engañar un poquito. Hay un engaño, ¿no? Tanto a nivel físico, cuando te cogen, te tocan, como a nivel incluso de discusión. Ahora, en el momento, si el otro va a arrancar, lo que hablaba antes de la precognición, la anticipación, a por él. Sí. Desde tu mirada como formador, ¿cuál es el error más habitual que se está cometiendo hoy en día en la enseñanza marcial? Bueno, en otras artes marciales no me quiero meter, evidentemente, pero concretando al mundo del Aikido, pues evidentemente la falta de sinceridad en la práctica. Se ha perdido totalmente, bueno, no totalmente, pero se ha perdido mucho la sinceridad y la marcialidad inicial de los primeros tiempos, ¿vale? Esto revestida con la espiritualidad, el colaborar siempre, etc. No podemos
hacer que esto quede solo para exhibiciones, sino es que esto tiene que funcionar frente a un conflicto, frente a un conflicto de verdad, ¿vale? Si no hay conflicto, no hay respuesta válida, ¿vale? Entonces, debemos funcionar frente a conflictos y hay que plantear conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que hoy en día muchas escuelas adolecen, ¿no? De esa falta de testear la técnica, de introducir quizás nuevas metodologías, de adaptarlo a los tiempos actuales. La violencia actual ya no tiene nada que ver con la violencia de hace 80, 100 años. Hoy, desgraciadamente, es mucho mayor, la gente es más agresiva, etcétera. Y entonces los retos los desafíos son nuevos. Entonces, bueno, si queremos que la gente nos tome en serio, pues lo tenemos que demostrar. Sí, porque muchos maestros me han comentado que hacen una especie de cross-training, ¿no? Para probar su metodología frente a otras escuelas, inclusive distintas, con otros artes marciales. A mí me parece absolutamente necesario el cross-training, fundamental. Yo lo hago, llevo años haciéndolo y además es que te abre la mente. Y te permite identificar en otros sistemas, sobre todo metodologías, que te las puedes llevar al tuyo. Y decir, coño, esto me gusta. Y además bajo el tamiz del Aikido, lo voy a practicar y lo voy a estudiar. Y el problema del Aikido es que la gente está muy acomodada, muy acomodada en sus parcelitas, en sus islas. Le gusta mucho hacer siempre lo mismo, quizás hacer un sparring, un randori, etcétera. Eso te va a aportar mucho. No tener miedo a eso, sino todo lo contrario. Eso enriquece un montón. Y además vas a enriquecer a tus alumnos que están ahí. Les vas a dar más elementos y van a tener más garantías de éxito a nivel marcial, ¿no? Entonces, bueno, pues el cross-training, el ver qué hay en otros sistemas, es como un poco la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Como muchos en Aikido están metidos en la caverna, pero muy al fondo, ¿sabes? Y ven unas sombras y tal ahí y lo interpretan, ¿no? Hay que salir a conocer, hay que hacer ese ejercicio, sí, es fundamental. ¿Qué disciplina crees que genera una falsa seguridad y sabes que en un plano real no sería efectiva? Bueno, no voy a hablar de ningún nombre en concreto, ninguna disciplina en concreto, pero en base a mi experiencia, lo que yo he conocido, a diferentes profesores y demás, sí que es verdad que se suele dar la coincidencia en que donde más profesores, digamos, poco incompetentes técnicamente o vendehumos me he encontrado son en aquellas disciplinas relacionadas con la defensa personal. Ojo, en la defensa personal hay gente buenísima y competente que hace un trabajo muy serio y muy fino. Pero luego, pues bueno, yo creo que hay mucha aprovechategui también, que se mete ahí y que pues tiene una metodología muy pobre, muy pobre. No son metodologías, además, que no están basadas en principios, sino en colección de técnicas. Colección de técnicas. Cogen de aquí, de allí, tal, y aparte que ni siquiera la técnica está bien depurada. Está hecha un poco de aquella manera, ¿no? Pues me he encontrado gente que es que ni se mueven, o sea, hacen la técnica en el sitio, o sea, ni se mueven. Da una falsa sensación de seguridad a los alumnos y es peligroso. Además, se suele dar también la coincidencia que todos estos instructores, a ver, ellos metidos en sistemas de defensa personal, cada uno llamado con la nomenclatura que a ellos les viene bien, suelen tener currículums marciales completamente larguísimos, hiperinflados, un montón de danes, de títulos, de grados, por aquí, por allá, tal. Y que además también te los encuentras precisamente a muchos de ellos que también se han subido al carro a los famosos talleres de defensa personal femenina para las mujeres. Sí. Cuidado con esas cosas, ojito. ¿Kata o randori? Pues las dos cosas, ambas. Es que no puede existir una sin la otra. Kata, realmente, por ejemplo, a nivel de Aikido, no hay mucha kata en Aikido. El kata realmente, con armas, con el trabajo de armas se puede hacer alguna kata, encadenando algunos movimientos con el arma, etc.
Pero a manos vacías, kata lo traducimos por Quijón, que es el estudio de la técnica de base, los fundamentos, ¿vale? Tú quieres construir un edificio, pues los cimientos tienen que estar muy bien construidos, ¿vale? Eso es fundamental en cualquier sistema. O sea, que la técnica de base esté muy bien definida. Y luego, randori, en el sentido de poner en práctica esa técnica de base. En Aikido el randori, digamos, es diferente a, por ejemplo, el randori de judo, que es una lucha cuerpo a cuerpo. En el ejercicio de randori que se hace en Aikido, pues es de la siguiente manera. Es un ejercicio en el que se ponen de manifiesto muchos de los principios de Aikido, como el timing, la velocidad de reacción, el maai, la distancia frente al oponente, el moverte taisabakis todo el cuerpo, con el cuerpo perfectamente alineado desde el centro, el cortar con un cuerpo relajado, sin rigidez, etc. Y consiste este ejercicio en, son ataques simultáneos, se pueden hacer diferentes configuraciones, te pueden poner hasta 3 oponentes en línea a una distancia, y cuando empieza el ejercicio vienen directamente hacia ti, con la intención de cogerte y llevarte al suelo y movilizarte, ¿vale? Entonces te los tienes que quitar de encima. Es un ejercicio muy rápido, atacan simultáneamente a toda velocidad. O te pueden, el punto de partida puede ser rodeado por varios atacantes. El número máximo es de 3, o sea, 2, 3, a partir de 3 ya hay que bajar la velocidad y no es real, no se puede hacer una velocidad real. Luego hay diferentes configuraciones, se pueden introducir armas, que alguno porte algún arma, algún palo, un cuchillo, incluso que sean ataques un poquito más libres, de puñetazo, patada, lo que sea. Pero el ejercicio base es que te intenten llevar al suelo e inmovilizar. Hay que hacerlo con mucha sinceridad, este ejercicio de randori, pero es uno de los ejercicios más claves del Aikido, ¿vale? Veo muchas escuelas y muchas exhibiciones y en exámenes en los que el ejercicio de randori se hace muy mal. O sea, los ukes no tienen intención de atacar y de llevar al suelo a la otra persona. Fíjate que el primer movimiento, cuando te vienen de frente, solo la esquiva, eso prácticamente la mayoría de las veces te cogen. Ni siquiera haces un movimiento. Entonces, ir encadenando e ir durando en el ejercicio, cortando, proyectando, etc., es algo muy elevado y muy difícil. Pero hay que hacerlo con sinceridad, real, porque si no nos estamos engañando. Simplemente veo randoris con 7 atacantes. Con 7, eso es imposible. Y claro, atacantes que se ponen prácticamente uno detrás del otro, esperando el turno para atacar, para hacer así y que el otro le proyecte. Eso no es real, es una tontería. ¿Sabes? Entonces, pues en nuestro ejercicio, en mi escuela y en los exámenes, el randori cuesta mucho y se hace repetir muchas veces y te llevas muchos golpes. Yo la última vez en Los Ángeles me disloqué prácticamente un dedo, ¿sabes? Hay gente que se le han partido narices haciendo porque se va fuerte, se va muy fuerte, se va a toda pastilla. Y hay que tener cuidado también, porque sí que es verdad que es un ejercicio que es muy libre y además en el que no nos ponemos protecciones. Porque si tú haces un sparring en boxeo, vas con casco, tal, y bueno. Pero aquí el problema es que sí que suele haber lesiones. Por eso hay que equilibrar un poquito la práctica de este ejercicio. ¿Has visto a alguien con mala actitud aprender Aikido y volverse un peligro? Sí, sí. De hecho, hasta al punto de tuve expulsar en una ocasión a una persona. Porque suponía un peligro para el resto de alumnos míos, de compañeros. Y yo lo que tengo que hacer es, sobre todo, proteger a mis alumnos. No puedes meter un elemento disruptivo ahí, ¿vale?, que les ponga en peligro. Una persona con muy malos modales, falta de atención y que luego ponía en riesgo a la gente. Entonces, ¿cómo evito eso? Cuando una persona me llega y quiere probar o quiere entrar en Aikido, yo le empiezo a hacer preguntas. Le hago una pequeña entrevista encubierta y le estoy observando, le estoy analizando cómo responde. No tanto el qué, sino el cómo. Su lenguaje corporal,
si es una persona impetuosa o es más paciente, si escucha o si enseguida te interrumpe y te avasalla. Es decir, yo configuro un perfil y si en ese momento veo que, que no es un perfil adecuado para mis clases, lo puedo redirigir hacia, te iba a decir, hacia la calle, no, hacia otras actividades o lo que sea, ¿no? No es que le pase la pelota a otro profesor, pero bueno, igual le recomiendo otras cosas, ¿no? Sí, la responsabilidad de un profesor es velar, sobre todo, por la seguridad de su grupo, de sus alumnos. Imagínate que estamos viendo un combate a cámara lenta. ¿Qué movimiento insignia me haría decir, eso es puro Aikido? Tendría que ser un movimiento bien definido, ¿vale? Bien definido. Y seguramente en el que concurran varios principios, desplazándose desde el centro, del cuerpo solidario, sin tensión, sin rigidez, y luego, por ejemplo, para encadenar con una proyección, con la idea de tomar el centro del oponente. La característica principal del Aikido a nivel técnico es que va a buscar el centro y le produce un pequeño desequilibrio, ¿vale? Desde cualquier punto de contacto, da igual que sea un punto, un agarre algo más estático o más dinámico, un puñetazo o una patada, la idea es llegar al centro para colapsar, para proyectar o controlar. Se producen pequeños desequilibrios para ello. Entonces, cuando se llega y se coge y se roba el centro, que se dice en Aikido, ¿vale? Una diferencia de formas de judo y jiu-jitsu es que está el kutoshi, ¿no? El desequilibrio para proyectar. Esos son muy evidentes, porque son grandes desequilibrios. En Aikido también hay técnicas con grandes desequilibrios, pero sobre todo hay micro desequilibrios. Y es algo que pasa muy desapercibido a un observador que está contemplando la escena. Entonces, hay que tener cuidado porque tiene mucho detalle, tiene mucha sutileza y no es lo que parece. No es lo que parece. Entonces, tendrían que concurrir y además de manera fina varias de esas características. Es verdad que simplemente por hacer, por ejemplo, un kotegaeshi, no estás haciendo aikido. El kotegaeshi o un iki o un shihonage, hay muchas técnicas de aikido. El aikido es una forma de jiu-jitsu que están contempladas también en otras artes marciales, en el karate, en el hapkido, en el judo, en jiu-jitsu, etc. El tema es cómo realmente implementas esa técnica. Entonces, cuando ves la escena, Mm. un micro ¿Desequilibrio? desequilibrio Sí, sería. podría ser aikido, Podría sí. ser. Sí, sí, justo. ¿Tienes que respetar la tradición o se puede evolucionar el Aikido? Las dos cosas. Hay que evolucionar respetando la tradición. Sí, 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 sí. Conservando la esencia, los principios, pero hay que adaptarlos a la realidad actual. Pero es que eso mismo ya lo hizo el propio Ueshiba. Ueshiba cogió el sistema que enseñaba en sus inicios era el Jiu-Jitsu de la familia de la escuela Daitoryu, Daitoryu Jiu-Jitsu. Es una forma de Jiu-Jitsu muy contundente, muy bruta. Y él lo evolucionó, hizo su particular versión del Daitoryu Jiu-Jitsu y se llamó Aikido, ¿vale? Entonces, es absolutamente necesario adaptar y evolucionar. Él ya decía, a mí no me gusta mucho coger frases literales que si decía, que no decía y tal, pero bueno, sí que tengo entendido que él mostraba técnicas a los alumnos, a sus generaciones de alumnos, y decía, ¿habéis visto esto, este momento? Pues ahora quiero que inventéis más. Es decir, el Aikido es un sistema de principios, no es algo cerrado, hermético, que tiene 347 técnicas, no. O sea, se puede adaptar a muchas situaciones y muchos contextos. De ahí está la labor de cada uno, de hacer ese trabajo personal de investigación para bueno, pues en cada momento hacer una aplicación de los principios del Aikido. Entonces, pero siempre hay que hacerlo conservando la esencia, los principios, no de cualquier manera, no de cualquier manera. Cuando escuchas a padres comentar que las artes marciales o los deportes de contacto generan violencia, ¿tú qué les dices? Bueno, que nada más lejos de la realidad, que eso es una mala fama atribuida a las artes marciales,
Pues debido a los medios de comunicación, el cine y la televisión, ¿vale? Que siempre ponen como la figura del artista marcial como el bruto, el violento, etcétera, el agresivo y tal, ¿no? Nada más lejos de la realidad. O sea, un practicante de artes marciales es una persona muy ecuánime y muy tranquila. Es que es todo lo contrario de una persona violenta. Pero sí, con una capacidad que sabe gestionar la violencia. No la va a iniciar, pero sabe gestionarla. De la forma en la que su sistema le dé las herramientas, ¿no? En este sentido, el aikidoka es una persona... El aikido es pacificador, que no pacifista. Es decir, se debe estar bien entrenado, muy bien entrenado, para hacer frente a aquello que amenaza la paz. ¿Qué tiene un dojo que nunca puede darte una cancha? Pues tiene, por ejemplo, una vacuidad, una sobriedad, una elegancia, un ambiente cuidado, tranquilo, seguro, ¿vale? De forma que permita al practicante poder desarrollar su disciplina en el lugar el más adaptado, en el más idóneo, ¿no? Tiene una etiqueta, una cortesía, que si bien hay deportes que supone que el deporte tiene que fomentar los buenos valores y tal, pues a veces pues hay más ruidos, hay la gente quizás por egos y tal, por ese deseo de vencer, de imponerse al otro, pues surgen conflictos. El dojo es un espacio, es un remanso de paz y tranquilidad, donde se hace una práctica marcial, guerrera o de combate de manera seria, pero siempre controlando y respetando al compañero. Más allá del talento, ¿qué cualidad humana te enorgullece ver en un alumno de Aikido? Sobre todo la sinceridad, que sean personas sinceras y en definitiva que sean buenas personas, ¿vale? Es decir, en Aikido no vas a tener trofeos, medallas, cinturones de campeón del mundo, etcétera. El ser campeón en Aikido significa serlo día a día y en todo momento, tanto dentro del tatami como fuera. Ser un buen compañero, ser un buen padre, ser un buen hijo, ser un buen hermano. En definitiva, que sean gente de principios íntegros y con un elevado sentido de la justicia y que sean valientes también, si en algún momento tienen que pasar a la acción. Sí. Cuéntanos un dato sorprendente del Aikido que poca gente conozca. Pues mira, en vez de uno te voy a dar dos. A ver. Vale. El primero de ello. El nombre Aikido no lo puso Ueshiba, el fundador. Morihei Ueshiba, no lo puso él. Fue un tema administrativo, una anécdota administrativa. Resulta que hay una organización en Japón, que es la Dai Nippon Butokai, que recoge, digamos, salvaguarda las artes marciales por excelencia japonesas, ¿no? Ahí están recogidas el judo, el karate, el kendo, etc., ¿no? Entonces se le llamó a Morihei Ueshiba, porque ya era un reconocido maestro en aquella época, para que digamos, integrara su sistema en esa organización, ¿no? Entonces envió a un alumno. Y cuando fue para allí, porque es que Ueshiba hasta la fecha solía cambiar de nombre de su sistema, ¿vale? Lo renombró varias veces. Entonces fue un tema administrativo. A la hora de ponerle un nombre para registrarlo, pues se conoce que el nombre con el que se quería registrar pues entraba en conflicto con algún otro y no podía ser. Y entonces en ese momento al alumno de Ueshiba se le ocurrió el nombre de Aikido. Pero bueno, que realmente no es un nombre que lo inventara o lo pusiera el propio fundador, sino un alumno suyo. Qué bueno, macho. Y luego te voy a contar otra que igual a la gente más puritana del Aikido ortodoxa no le va a hacer tanta gracia. Joder. Pero me da igual. A ver, Morihei Ueshiba, hasta poco antes de su muerte, de su fallecimiento, seguía afirmando
certificados, diplomas, grados, no de Aikido, sino de Daito-ryu Jujutsu. ¿Por qué? Porque realmente Ueshiba era un maestro certificado en ese sistema de Jiu-Jitsu. O sea, el único en el que estaba certificado. De hecho, cuando empezó a enseñar, sus primeras generaciones de alumnos, empezó a enseñar Daito-ryu Jujutsu. Sí. Y bueno, pues al final, incluso en una entrevista, esto no lo digo yo, en un documental, que van unos periodistas allá a Japón a conocer el Aikido y se entrevistan con Ueshiba, le preguntan sobre su arte, que enseña sobre el origen. Y él no dice, bueno, esto lo inventé yo hace 4 días y tal, porque un día me levanté animado de la cama y no. Dijo, no, yo lo que enseño es muy ancestral, es muy antiguo, viene del siglo XI, con Yoshimitsu Minamoto, que fue el padre del clan Takeda, que fueron quien desarrolló el Daito-ryu Jujutsu de la familia Takeda. Y Ueshiba precisamente aprendió del último representante de esa familia, porque todos fueron digamos, masacrados en una batalla, pero al final quedó Shokaku Takeda, quedó vivo, el último representante de ese linaje y de ese sistema del Daito-ryu Jujutsu, que era una forma de Jujutsu muy efectiva y muy probada, muy solvente en el campo de batalla, y enseña también en la corte imperial. Y fue el maestro de Ueshiba, y fue con el único que consiguió un certificado de instrucción, porque se dice a los japoneses, les gusta decir, y en el mundo del Aikido, en grandes organizaciones, dicen, Ueshiba era un maestro, era un experto en muchas artes marciales. No, no es verdad, no era un experto en muchas artes marciales, ni mucho menos. Sí que es verdad que tocó varias, pero no profundizó mucho, ni obtuvo certificados de instrucción. El único certificado de instrucción que obtuvo fue en Daito-ryu Jujutsu. Por eso, el Aikido realmente es la forma particular, la forma personal de Daito-ryu, de Jujutsu, de Ueshiba. Los que hacemos Aikido estamos haciendo Jujutsu Daito-ryu. ¿Es importante que tu pareja te apoye si decides dedicar tu vida a un arte marcial? Pues evidentemente sí, lo hace todo más fácil. Yo ahí he tenido mucha suerte, porque yo ya estaba bastante metido en las artes marciales en Aikido, y cuando vino mi pareja, que es mi actual mujer, bueno, pues ella pues, se interesó mucho también por el Aikido y las artes marciales, al punto de que empezó a practicar y luego se convirtió en alumna mía. Llegó al grado también de cinturón negro. Entonces, pues bueno, lo hace todo muchísimo, que lo acabe mucho más fácil, sí. ¿Es mejor entrenar un poco de todo como en las MMA o especializarte en un arte marcial? Fíjate, yo tenía un profesor cuando estudiaba ingeniería que decía, claro, es el gran dilema, ¿no? El especializarte en una cosa o saber un poquito de todo. Y él nos decía, pues yo prefiero saber un poco de todo, más que saber mucho de una cosa. Porque si te preguntan sobre una cosa, al menos, que igual no puedes saber, por lo menos no se te queda cara tonto, ¿no? Si realmente sabes algo. Decía eso este profesor de la universidad. Particularizado al mundo de las artes marciales, yo creo que uno tiene que tener una raíz, una columna vertebral, un sistema que sea su sistema de base, ¿vale? Y luego a partir de ahí, como si fuera el tronco de un árbol. Y luego a partir de ahí, si tiene tiempo, disponibilidad, etcétera, puede ir, y es lo recomendable, explorando otro sistema como ramitas, ¿no? Que van aflorando en ese árbol. Pero siempre hay que tener un sistema raíz. Sí, sí. ¿Estás a favor de las artes marciales en los colegios? ¿Qué beneficios tendrían los niños? Absolutamente a favor, sin ninguna duda. ¿Beneficios? Pues muchísimos. Una práctica, una actividad saludable, de ejercicio, y grandes valores que les van a servir
para desarrollarse como personas y ser unas personas cívicas y útiles para la sociedad. Desde ser unas personas respetuosas, educadas, que sepan estar, sepan comportarse, tener una disciplina. La disciplina es aquello que a veces no me apetece hacer, pero lo tengo que hacer, ¿vale? Eso es fundamental en la educación y la formación de los más pequeños, ¿vale? El respetar a los compañeros, la figura de un profesor, etcétera. La pregunta es, ¿por qué no se ha, hasta la fecha, por qué no se ha instaurado esta asignatura en los colegios? Es decir, ¿qué problema hay o a quién le asusta que se formen a personas íntegras, de fuertes principios, incorruptibles y con un gran sentido de la justicia? Igual hay gente que no le interesa. Si pudieras formar a un niño desde cero para que fuera un artista marcial completo, ¿con qué 3 disciplinas cumplirías este objetivo y en qué orden? Muy bien, en primer lugar, yo le formaría con una disciplina de cuerpo a cuerpo, sobre todo cuando es más pequeño, porque quizás además es lo más fácil, ¿no? Un judo, una forma de jiu-jitsu, etcétera, son disciplinas que se adaptan muy bien cuando los niños son más pequeños, ¿no? O cuando empiezan a interactuar en el tatami con el resto de compañeros en las artes marciales, ¿no? Van a conocer su cuerpo, la potencialidad de su cuerpo, van a experimentar un poquito con el compañero, ese forcejeo, etcétera, ese respeto también. Luego, seguidamente, ya cuando sea quizás un poco más adolescente, más mayor, le formaría una disciplina más tipo deporte contacto. Boxeo, Muay Thai, kickboxing, etcétera, porque le va a dar una metodología también muy buena, muy práctica, muy aplicable, le va a dar unos reflejos vertiginosos y además va a experimentar el contacto y se va a acostumbrar al contacto. El contacto pica, pero no mata, ya que un artista marcial, en mayor o en menor medida, tiene que haber experimentado el contacto. Y por último, en mi caso particular, pues ya cuando se haya un adulto joven, al aikido, un poquito para cerrar el círculo y para, sabiendo ya, teniendo conocimientos de pelea, de lucha, que es como digo yo que es lo ideal a cómo se debería llegar al aikido, con esos conocimientos, pues se le van a dar unas herramientas para tener otras opciones, para manejar los conflictos de una manera casi más evitando incluso que exploten, que lleguen a explotar, ¿no? Va a tener también un manejo de armas, muy importante hoy en día, desgraciadamente, pues hay muchos ataques con armas, se va a familiarizar con ellas, va a poder hacer ciertas defensas. Y además va a tener ese carácter de reflexionar sobre los actos, ¿no? Sobre que el fin no justifica los medios y no puedo actuar de cualquier manera para salirme con la mía. Tengo que respetar también incluso a la otra persona. ¿Qué parte del desarrollo como persona se pierde a un niño que sus padres le privan de las artes marciales o los deportes de contacto? Fíjate, Pablo, hoy en día vivimos en una pandemia. Ya pasamos una pandemia, pero estamos inmersos en otra pandemia, que es la de las pantallas. De las pantallas. Pero todos por igual, ¿eh? Ancianos, adultos, jóvenes, niños. ¿Vale? Y los niños están así, metidos de la cabeza en la pantalla, en el móvil, en la tablet, lo que sea. Entonces, darle la opción a que practiquen una disciplina, una actividad saludable, que se ejerciten, que hagan ejercicio físico, que dejen la tecnología a un lado, que se ejerciten. Y además con un valor añadido. Le va a reportar unos valores buenísimos para su formación, ¿no? Que hablábamos anteriormente, ¿no? Ese respeto por los otros, esa disciplina, ese saber estar, saber comportarse, la figura del profesor.
etcétera, todo eso pues es impagable, o sea, a día de hoy sobre todo. Entonces, pues bueno, pues yo recomiendo encarecidamente que, al menos simplemente por el ejercicio de que abandonen, abandonen las pantallas por un tiempo y se formen, ¿no? O sea, los niños tienen que jugar. En las artes marciales infantiles son más juego que otra cosa. Se están conociendo su cuerpo, están en contacto con otros compañeros, con otros amigos, etcétera. Y a buen seguro eso les va a servir en su día a día y cuando sean más mayores. Todos esos conocimientos, esos valores que han ido adquiriendo, se les queda ahí como grabados y los van a ir, sin lugar a dudas, poniendo en práctica. Sí. Si alguien entrena contigo, se implica y no abandona, ¿qué parte de Antonio se lleva consigo para siempre? Pues esa parte en la que quizás se me vea reflejado como una fuente de inspiración, como un faro que le ha iluminado y le ha puesto en el camino, en la disciplina del Aikido, ¿no? Que a buen seguro le va a servir en su día a día tanto para lo bueno como para lo malo, de forma que pueda tomar las decisiones más acertadas e inteligentes en cada momento. Aparte, evidentemente, del aspecto marcial y de autodefensa, que si bien es importante, no es lo más importante. Antonio, ¿cómo ves el futuro del Aikido? Pues mira, Pablo, curiosamente, Aikido es una disciplina, es una herramienta para conectar con la gente, para unir, para conectar. Pero se da la casualidad que estamos desconectados de una parte importante de la sociedad, que son los jóvenes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no estamos llegando a los jóvenes? Pues porque no se entiende el Aikido ni se ve funcional. Ya lo he comentado en otros puntos. Entonces, no se sienten pues eso, atraídos por un arte marcial que tiene esa fama que le precede tan mala, ¿no? Esto puede condicionar, evidentemente, el futuro del Aikido. A día de hoy, no obstante, curiosamente, yo creo que hemos llegado, el Aikido se divulgó, se esparció por todo el mundo ya esa labor de hace décadas, prácticamente está presente en todos los continentes, en la mayoría de los países. Sí es verdad que a nivel de alumnos hemos llegado, yo creo que al tope. Estamos ya en la velocidad de crucero de alumnos en todo el mundo, ¿no? O sea, de hecho, desde cuando yo empecé en Bilbao y luego me vine a Madrid, joder, el número de escuelas de Aikido han aumentado. Lejos de reducirse, han aumentado. Ahora bien, ¿con qué perfil de alumnos? Con un perfil de alumnos más envejecido, más envejecido. Y esto puede comprometer, evidentemente, el futuro del Aikido porque puede llegar un momento en el que no tengamos relevo intergeneracional. No haya gente detrás nuestro a la que pasar el testigo, ¿vale? Entonces, el éxito, yo creo, de un profesor no debe medirse tanto en mostrar el último grado concedido, el último dan concedido o en hacerse fotos con los dirigentes del Aikido en su despacho, ¿no? O ni tan siquiera en mostrar y en hacer hincapié que el Aikido es para todas las edades y siempre mostrar pues la realidad de tu dojo, ¿no? De tu escuela, que tienes un perfil de alumnos bastante maduro y envejecido, que no tienes jóvenes, apenas tienes jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que el éxito se debe medir por la capacidad que tengamos de atraer, de captar esa gente joven al Aikido, ¿no? Antes, los alumnos jóvenes de Conguesiva consagraban su vida al Aikido, ¿vale? Estaba el programa de Uchidesi, que es de alumno interno, es decir, es una figura de alumno que vivía con el propio maestro, y entonces a cambio de la enseñanza, pues él le ayudaba en el día a día, en las labores del dojo, del mantenimiento, etcétera, ¿no? Evidentemente, esos programas incluso en Japón están extintos ya, están extintos y no sé si en algún sitio
debe quedar algún programa de esos de Uchidesi. Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos modernos, hay que ver la manera en la que sepamos captar la atención de los jóvenes y presentarles una herramienta positiva, sino también incluso a nivel marcial de resolutiva de situaciones de violencia, ¿no? Y ese es el gran reto y el gran desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Es que si no, no tendrá sentido toda la labor que hayamos estado haciendo si esto, al final, no hay gente detrás con cierto compromiso que quieran continuar con la labor de instrucción y de divulgación del Aikido. Entonces, me consta que se están haciendo actuaciones en este sentido para atraer a gente más joven. Hay escuelas que tienen programas de niños, está muy bien, incluso de adolescentes. No todos los niños y adolescentes luego siguen cuando son adultos jóvenes, ¿vale? O sea, está muy bien tener esa cantera, pero luego por diversas circunstancias algunos se aburren o prueban otros deportes y tal. Pero bueno, está bien, es positivo. Hay escuelas que están implantando programas en relación con universidades de la zona, ¿vale? Para dotarles a los alumnos, a los universitarios, de herramientas de Aikido para programas de liderazgo, por ejemplo. O sea, están haciendo un trabajo específico con jóvenes talentos, ¿no? En nuestro caso también en el dojo, desde hace poquito, hemos empezado a hacer programas de gestión de conflictos para empresas. Bueno, ahí nos vienen trabajadores de todo tipo, jóvenes, más maduros. Es decir, hay iniciativas y hay que ir trabajando en eso, ¿vale? Yo recomiendo a los instructores que se pongan un poco las pilas, que vean el problema, que lo cojan de frente y que vean la manera de llevar gente joven al Aikido, porque son el futuro, son el futuro. Y bueno, pues ese es el principal reto al que nos enfrentamos. Bueno, no va a desaparecer el Aikido, porque evidentemente está muy divulgado, pero sí que si no se pone remedio, de aquí a unas décadas, el bajón que pueda experimentar pueda ser importante. ¿Dónde puede encontrarte alguien que haya conectado con tu forma de ver el Aikido y quiera entrenar contigo? Pues a nivel físico, nosotros estamos en Dojo Centrum, en Madrid, en la zona de Plaza Castilla y las 5 Torres, antes 4 torres, ahora una más, 5 Torres, una zona muy financiera. Y ahí tenemos el dojo y ahí es donde desarrollamos nuestras clases. A nivel físico, si están por Madrid o alrededores, se pueden pasar. También, si les queda muy lejos, también pueden ver parte de nuestro trabajo en nuestro canal de YouTube, que es Dojo Centrum Madrid, y ahí hay un montón de vídeos de acceso público, libre, otros pues con una pequeña suscripción, y están catalogados desde fundamentos de Aikido, Aikido aplicado y Aikido para sparring. Quisiera romper una lanza a favor del Aikido, hacer un alegato en su defensa, sobre todo en estos tiempos que vivimos, muy deshumanizados, en los que parece que hay un excesivo culto al violento, al poderoso, al agresivo, a lo superficial, a lo vulgar, a lo estúpido. Precisamente una disciplina como el Aikido, humanista, que pone a la persona, al ser humano, en el centro, ¿no? Y que te permite tener una vida plena, feliz, ordenada y segura. Y sobre todo con una gran característica, ¿no? Recogiendo el legado de los maestros de artes marciales, que siempre hablaban de tender puentes de entendimiento, de concordia, de armonía, en lugar de imponer, de destruir, etc. Es decir, construir en lugar de destruir, pero además Aikido lo hace con una característica exclusiva y es con elegancia. Ahí es donde el Aikido
brilla con luz propia y es la gran obra de Huesiva, que supo ver más allá, ¿no? Decía Antonio Gaudí, el arquitecto de Dios, que la belleza es el resplandor de la verdad. Aun en el conflicto, aun en la violencia, debemos actuar de la forma más elegante posible. Ese es el aikido que procuro transmitir. Qué bien, Antonio. Me ha encantado la entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por venir una segunda vez. Nada, yo encantado, y si hubiera que venir otra, me tienes aquí, dispuesto. Yo estoy encantado con tu proyecto, de verdad, porque me parece algo fundamental y que es una idea estupenda. Pues te lo agradezco y nada, te deseo lo mejor, que vayan todos tus proyectos muy bien y igualmente estaremos en contacto, seguro. Igualmente. Gracias, Gracias Pablo. por venir. Muchas gracias a ti. Gracias.